Bienvenidos a este foro nacional donde se presentarán los resultados de la investigación denominada Violencia, Desigualdad y Género. Esta es una investigación realizada por el Observatorio Venezolano de Violencia con el apoyo del Laboratorio de Ciencias Sociales LACSO. Es importante resaltar que esta investigación nacional tuvo dos componentes, uno cualitativo y otro cuantitativo. El componente cualitativo tomó en consideración la situación de violencia de género desde la perspectiva de las mujeres como víctimas, pero también como victimarias. Y se basó en entrevistas y grupos focales realizados por cada uno de los 15 observatorios regionales que tenemos distribuidos en todo el país. Los resultados de este componente se están difundiendo a través de foros regionales, algunos virtuales y otros presenciales. En este caso, cada uno de los coordinadores regionales ha presentado sus hallazgos, donde, por cierto, se ha demostrado que los delitos donde están involucradas las mujeres han ido en aumento. Uno de los hallazgos más importantes de esta investigación cualitativa, lo cual hemos visto como elemento común en las presentaciones de los observatorios regionales, es que la forma como las mujeres han ido ganando terreno en delitos antes exclusivamente destinados al género masculino, ha ido en aumento. Dentro de las hipótesis manejadas por los equipos, esta es que las condiciones de desigualdad social y de género en las que muchas mujeres venezolanas las han incitado a ejercer la violencia fuera y dentro del hogar. Y además han desempeñado, eso es bien importante destacarlo. De todas formas, hoy el profesor Roberto Briceño León presentará los resultados del segundo componente, es decir, del cuantitativo, donde a través de una encuesta aplicada a 1.200 hogares en el país, se conoció la percepción de los ciudadanos sobre la violencia, desigualdad social y género. La Universidad Central de Venezuela, miembro de la Academia de Ciencias de América Latina y director del Observatorio Venezolano de Violencia. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas a través del chat y al finalizar la intervención del profesor Roberto, las podremos leer. Igualmente, también al final podrán hacer uso de la palabra para sus comentarios y preguntas que consideren pertinentes. Entonces, profesor, adelante con su presentación. Muchas gracias, Nilsa. Gracias a todos por acompañarnos en esta jornada, en esta presentación. Voy a compartir con ustedes la pantalla para... Veamos. Bien. Como les decía Nilsa, el estudio tuvo dos componentes. Una parte cualitativa, que fueron esos grupos focales y las entrevistas en 15 entidades federales, en 15 estados donde está presente el observatorio. Y una segunda parte, que fue un estudio cuantitativo, que es una encuesta hecha en hogares y con una cobertura nacional, y a cuyos resultados me voy a referir esta mañana. La muestra que utilizamos para este estudio cubría una población mayor de 18 años, de ambos sexos, de todos los estratos sociales, y habitantes en viviendas familiares de uso residencial. Este es el estándar que se utilizan para encuestas de población de este tipo. Nosotros trabajamos con poblaciones de más de 2.500 habitantes. La información, la encuesta consistió en una entrevista directa hecha cara a cara dentro del hogar. El muestreo que se aplicó fue de tipo probabilístico hasta la penúltima etapa. En esas etapas se aplicaron unas cuotas, ¿no?, divididas por sexo y edad, de acuerdo a la proyección de la población venezolana para el año 2019. La clase de muestreo utilizado fue estratificado y trietápico. Cada uno de estos estratos eran los estados del país, salvo
en un caso particular en el cual Amazonas, del Tamacuro y Bolívar se agruparon en un solo estrato. El tamaño de la muestra, como ya se lo informaba Nilsa, fue de 1200 y se atribuyó una fijación proporcional entre los 22 estratos considerados para la realización de este estudio. Y a lo interno del hogar se fue buscando cubrir la cuota de sexo y edad con el fin de evitar los sesgos que uno puede encontrar en el terreno derivados de la mayor presencia en los hogares o en el momento de tocar una puerta y de llegar a un hogar en la selección, en la muestra original, que uno puede encontrar más mujeres o puede encontrar más personas de edad o mujeres de más edad en el hogar. Y para evitar ese sesgo se hace entonces en esa última etapa un muestreo por cuotas. Bien, el estudio, como su nombre lo indica, tiene diversos componentes. Básicamente es un estudio que busca comprender actitudes, opiniones, cultura, si se quiere, de una manera mucho más general y no directamente victimización, aunque hay algunas preguntas de victimización. De alguna manera también los estudios, la parte más aterrizada, más sustantiva, más minuciosa, se llevó en el estudio cualitativo con los grupos focales y con las entrevistas. Aquí buscamos era comprender la opinión general de la población y hacerlo de una manera cuantitativa que nos permitiera de alguna manera establecer porcentajes, proporciones y también evitar así las limitadas percepciones que todos tenemos como observadores sociales y de terreno. Entonces se desarrolló un conjunto de preguntas. Este primer grupo de preguntas que les voy a presentar fue un grupo de preguntas que fue desarrollado con la Organización Panamericana de la Salud en una investigación que realizamos hace unos cuantos años y que implicó a 7 países. En aquel momento desarrollamos todo un paquete de preguntas vinculados a actitudes, normas sobre la violencia, y en ese grupo de preguntas fueron probadas estas preguntas a las cuales me voy a referir ahora y que ya se han aplicado, como les digo, en principio, en esos 7 países. Bien, lo primero es intentar ver cómo era la interacción de la violencia en la pareja. En este caso, preguntamos exclusivamente lo que era la justificación de si un hombre le da una cachetada a su esposa y la justificación de cuando es la mujer la que le da una cachetada al esposo. Los resultados los pueden apreciar en la pantalla y lo que uno busca aquí es ver la interacción. ¿Por qué? Porque en primer momento lo que uno encuentra en lo que es un hallazgo, siempre cuando se hace este análisis a detalle, es que la violencia es interacción. Ahora, lo que llama la atención aquí es el amplio rechazo que tuvo la respuesta a las actitudes violentas, a los comportamientos violentos en la pareja. De una manera abrumadora, hubo un rechazo a que no está justificado en ninguna condición. Sin embargo, si ustedes ven, hay un menor rechazo cuando se trata de que es la mujer la que le da la cachetada al esposo, la que actúa violentamente frente al esposo. Cuando nosotros vemos estos resultados a nivel de sexo, encontramos que en general, ¿no?, hay un rechazo colectivo. Sin embargo, cuando uno observa en el caso de que es el hombre el que le da la cachetada a la mujer, y ve, aunque son muy pocos los casos que hay, ¿no?, donde hay totalmente de acuerdo, uno encuentra que los hombres duplican a las mujeres en este tipo, como digo, muy pequeño, pero en ese grupo muy pequeño hay una respuesta mayor por parte de los hombres, justificando. En el caso, ¿no?, de cuando es la mujer que le da una cachetada al hombre, prácticamente no se encuentran diferencias a nivel de
de sexo a nivel de género. O sea, la respuesta de género es similar, aunque uno pudiera decir en conjunto que hay, si es tan alto el nivel de rechazo a los comportamientos, que es igual entre hombres y mujeres. Sin embargo, y es un pequeño detalle acá, pero que hay que llamar en cuenta, hay una respuesta mayor por parte de los hombres. Un segundo grupo de preguntas se refería a las relaciones de pareja y a las tensiones que se producen en la pareja. Y tenían tres preguntas. Si una mujer le ha sido infiel al marido, merece que él le pegue. El rechazo fue aún todavía mayor. Un 89% dijo que no, solamente un 2% expresó un acuerdo. Esta misma pregunta se hacía, pero de una manera general, sin referirse claramente al género, ¿no? Es decir, sin que se identificara, ¿no?, si era el marido el que le pegaba a la mujer o la mujer, sino se hacía más vaga en ese sentido. Decía, ¿está usted de acuerdo con que una persona hiera seriamente a alguien que le quitó su esposo o esposa, ¿no? Aquí aumentó un poco más al 4% el nivel de acuerdo. Sin embargo, el rechazo sigue siendo muy amplio y el nivel de duda, de ni acuerdo ni desacuerdo, se mantiene igual. Y es interesante que se mantiene igual en las tres preguntas. La tercera pregunta daba un matiz diferente, porque en esta tercera pregunta se refería a la violencia de una mujer ante otra mujer. Y decía, una mujer tiene derecho a golpear a otra mujer que le está quitando el marido. Aquí el nivel de desaprobación se reduce en relación a las otras dos y el nivel de acuerdo sube, aunque sigue siendo muy pequeño, pero sube al 7%. Cuando uno observa estos resultados a nivel de el sexo, uno encuentra que hay un abrumador rechazo a la violencia entre las parejas en la sociedad venezolana. Ahora, se observó que en el caso de la violencia de una mujer hacia otra mujer, hay una leve aprobación mayor de esa conducta cuando se da entre una mayor aprobación de la conducta entre las mujeres que entre los hombres. Es decir, se aprueba más la conducta violenta por parte de la mujer que por parte de los hombres, aunque levemente, no es nada excepcional, pero hay algo allí que llama la atención y que corresponde, ¿no? Sobre todo si ustedes ven, aunque vuelvo, insisto, los números son pequeños, ¿no?, pero con las personas que manifestaron estar muy de acuerdo eran fundamentalmente cuando se hiere al esposo o la esposa, fundamentalmente mujer. Cuando le está quitando otra al marido, hay una leve, ¿no?, mayoría por parte de las mujeres en la aprobación en relación a los hombres. Un tercer grupo de preguntas, de dos preguntas, se refieren propiamente a un contenido más de la cultura machista, ¿no? Y tiene dos elementos. Uno dice, ¿está de acuerdo usted con que una persona mate a otra que le ha violado a su hija? Aquí el tenor de la violencia sube mucho. Se trata de una violación y de un asesinato en venganza. O sea, el tenor de la violencia sube mucho y se le añade un contenido a la víctima que es hija. No se refiere a un hijo o hija, sino a una hija. Y deja en neutro si el violador es hombre o mujer, pero obviamente que en este caso se refieren, en el imaginario normal está que se refiere a las mujeres. Aquí los resultados cambian. El desacuerdo disminuye de una manera importante, pues se ubica apenas en la mitad de la población que dijo estar en desacuerdo. Aunque la otra mitad no manifestó estar de acuerdo, ¿no? Solamente un 30% de la población estuvo de acuerdo con ese comportamiento violento, ¿no? Y un 16% se duplica aquí también aquellos que no dicen estar ni de acuerdo ni en desacuerdo.
Pero llama la atención que ese 30%, un 30% de la población manifestó de acuerdo en tomar venganza por mano propia en este crimen horrendo y de que atañe a la cultura y sobre todo a la familia y a la protección de la familia. La otra pregunta se refería a los hombres muy en particular y a la cultura machista. Aquí la pregunta decía, ¿pierde respeto el hombre que ante un insulto no pelea ni exige disculpas? Es una respuesta violenta ante una agresión violenta. Es un comportamiento muy típico en los hombres y en los hombres jóvenes de esa mutua agresión o de ese mutuo ofensas, retos que se dan y las respuestas que están, ¿no? Aquí llama la atención que el desacuerdo de todos modos fue alto, más que en el caso de la violación a la hija, es el 66%, y disminuye el acuerdo y disminuyen las personas que tienen dudas al respecto. Sin embargo, una quinta parte de la población, un 21%, manifestó que estaba de acuerdo con esta. Cuando nosotros observamos esto a nivel de los sexos y de lo que sería la diferencia de género, encontramos que la aprobación de la violencia justiciera en el caso de la violación de la hija es mayor que en otros tipos de violencia, pero que no hay diferencia entre los géneros. Es decir, tanto los hombres como las mujeres que aprobaron o desaprobaron se distribuían por igual. O sea, no era que los hombres aprobaban más ni que las mujeres desaprobaban más, no, era igual, se daba bastante parejo la aprobación o la desaprobación de ese volumen de resultados. En el caso de la exigencia de disculpas por parte de los hombres, la obligación social de responder a un insulto como defensa de la masculinidad fue mayor incluso entre las mujeres, ¿no? En algunos casos que entre los hombres. Si ustedes observan el muy de acuerdo, ¿no? Fue mayor el tipo de apoyo a este tipo de comportamiento en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres, ¿no? Cuando uno observa, ¿no? el desacuerdo, el muy en desacuerdo encuentra que no hay diferencias, ¿no? En el algo en desacuerdo hay algo más de diferencias, ¿no? Algo más entre los hombres que las mujeres, ¿no? Entre ni acuerdo ni desacuerdo, bueno, y más mujeres, pero llama la atención, ¿no? Que siendo una conducta propiamente machista y masculina, tenga ese nivel de apoyo por parte de las mujeres, lo cual indica un comportamiento de género bien particular o la persistencia de una cultura machista entre las mujeres. El otro grupo de preguntas tenía que ver con la defensa y en este caso se subía el tono también de la actuación violenta y se decía que se hablaba del derecho a matar. Derecho a matar no existe. Bueno, existe el derecho en la defensa propia, ¿no? En nuestra legislación venezolana y en la mayoría de los países se justifica lo que es la defensa propia e incluso la posibilidad de matar en defensa propia o en defensa de terceros cuya vida esté siendo amenazada. Las legislaciones y nuestros colegas abogados conocen más bien de esto, pues lo especifica, pero como tal no existe, pero culturalmente existe la idea del derecho a matar. Entonces aquí volvimos a trabajar una pregunta que, como le digo, habíamos desarrollado hace unos tantos años, ya prácticamente 2 décadas, y que se han repetido y la hemos repetido en distintos contextos y se ha hecho en otros países también, buscando entender este tipo de justificación, ¿no? de la violencia. Y los dos casos que se colocan son diferentes. En un caso se trata de proteger a la familia y en el otro caso de defender la casa o la propiedad. El uso de los dos términos, casa o propiedad,
es para crear una ambivalencia entre la posibilidad de defender el hogar o de defender exclusivamente la propiedad o de defender una casa que es hogar pero que también es propiedad. O sea, trabaja con esa ambigüedad, planteándole esa ambigüedad al entrevistado, ¿no? Como pueden ver los resultados, hay un grupo relativamente pequeño pero importante. Una quinta parte de la población dijo que estaba de acuerdo, un 22%, de acuerdo con que la persona tiene derecho a matar para proteger a la familia. Sin embargo, unas 2/3 partes del país, un 64%, de una manera muy mayoritaria, como 2/3 partes, están en desacuerdo, ¿no? Igual sucede cuando se trata de la propiedad. Ahí aumenta un poco más quienes están en desacuerdo y aumenta un poco más quienes dijeron no estar ni en desacuerdo ni en de acuerdo. Con lo cual, se tiene que simplemente un 15% de las personas todavía sostienen que, que estaría justificado que una persona matase para defender su propiedad, ejerciendo un derecho a defenderse. Bueno, cuando vemos estos resultados en términos de el sexo, encontramos, que hay una mayor aprobación de los hombres a las mujeres en cuanto al derecho a matar para defender la familia o la casa. Muy leve, como lo pueden observar en la tabla que se encuentra allí en la primera tabla arriba. Pero esta diferencia se acentúa en el caso de la defensa de la casa o la propiedad, donde se incrementa la aprobación entre los hombres. Es decir, la idea de la defensa de la familia o de la defensa del hogar tiende a ser un poco más, tiende a estar un poco más presente en las actitudes de los hombres que en los de las mujeres, ¿no? Mostrándose una diferencia de género allí, aunque leve, importante en el país. Bien, este es un primer grupo en el cual veíamos lo que eran actitudes y comportamientos en la pareja. Una segunda parte del estudio se vinculó a la desigualdad social y queremos ver cómo era percibida la desigualdad social entre las personas y en particular entre los géneros, cómo percibían esto, si veían alguna de las diferencias. Y luego también queríamos, y lo utilizamos, estos datos para combinarlos con las otras formas de violencia que existían en el país. Bueno, en primer lugar buscamos cómo era la desigualdad percibida por las personas. Como decía aquí, aunque se utilizaron estratos y hubo una clasificación objetiva, lo que estamos presentando son la perspectiva subjetiva y cultural, por una afirmación sociológica en la cual, bueno, creemos que la realidad está constituida en gran medida porque como las personas creen que es esa realidad, ¿no? Y esa dimensión subjetiva de la percepción de la realidad afecta sus comportamientos y sus actuaciones, sus decisiones. Entonces le preguntamos, utilizamos dos herramientas. Una era de tipo nominal, en el cual le preguntamos a las personas ¿a cuál clase social usted diría que pertenece? Y le decíamos lo que es una tópica muy clásica y muy normal en la sociología, ¿no? Y en las ciencias políticas en general. Clase alta, clase media, clase baja. Sin embargo, se insertó una categoría nominal diferente que llama clase trabajadora. Es un concepto muy ambiguo, no claro, pero que resultó particularmente sugestivo para los entrevistados, pues el 40% de las personas se ubicaron allí en este estrato como trabajadores. Claro, cuando uno ve entonces los otros dos sectores, la clase media o la clase baja, ve que hay una diferencia, ¿no?
La clase trabajadora se ubicó entre la clase baja y la clase media baja, ¿no? O sea, no se consideraron ni en un lado ni en otro, ¿no? Lo que es particular en esta tópica, que solamente el 1% de la población dijo que estaba en la clase alta y el 2% en la clase media alta. Es decir, estamos hablando que en la parte más alta de la sociedad se ubicó en esta forma de clasificación apenas el 3% de la población, ¿no? Ahora, si uno observa, ¿no? Hicimos otra forma de autoubicación social, de estratificación, autopercepción de la estratificación social, era que le dábamos una escala del 1 al 10 a las personas. Las personas, en la escala social del 1 al 10, no existía ninguna otra identificación. No se hablaba de clase social alta ni nada. Era en un momento muy separado de la otra pregunta para que no pudiera darse asociaciones inmediatas. Y le preguntamos si la sociedad está dividida en 10 grupos sociales, en el cuales uno es arriba, perdón, uno es abajo y 10 es arriba, ¿no? ¿Dónde estaría usted? ¿En qué lugar se ubicaría usted? Bueno, los resultados que están en la pantalla muestran que en la mitad inferior de esa escala se ubicó el 79% de los venezolanos. El 79% de los venezolanos llegó a la mitad, ¿no? Y si uno suma los que se ubicaron en los siguientes estratos, 6, 7 y 8, suman el 19%, que en otro tópico uno pudiera decir, bueno, entonces eso es alguna clase media, digamos, ¿no? O una clase media alta. Bueno, está allí ese 19%. Y en los estratos 9 y 10 solo se ubicó el 2% de la población. Esto de alguna manera expresa lo que es la percepción de la gente tiene de una realidad que hay en el país, que es un incremento notable en la diferencia social y en la desigualdad social. Si uno combina, y no lo hice eso aquí por razones de tiempo y de qué se trata este estudio, pero por ejemplo, si uno combina esto con los resultados recientes de ENCOBI, uno encuentra que en términos de los deciles, vistos ya como ingresos propiamente de las familias, la situación tiende a ser muy similar, porque realmente es en el décimo decil en el cual se concentra la riqueza mayor de la población y lo que se va dando, o la riqueza de la población, y lo que se va dando en los otros 9 sectores es un aplastamiento, una homogeneización, ¿no? Que sin embargo percibe que tiene diferencias, ¿no? Que sí hay diferencias, pero que lo que indica es una polarización, si queremos llamarlo así, un incremento de la desigualdad en las personas. Bueno, quisimos entonces saber cómo esas personas que se ubicaban así veían las diferencias sociales en Venezuela. Lo primero que le preguntamos era un poco sobre su propia situación social. Preguntamos si las personas pensaban que podían cubrir todos sus gastos hasta llegar al fin de mes. El 62% de los venezolanos dijo que le era bastante o muy difícil. Solamente un 6% de la población llegó a decir que era fácil, perdón, muy fácil o bastante fácil, ¿no? Y le preguntábamos también con qué frecuencia usted u otros miembros de su familia se saltan una comida por falta de dinero. Como pueden observar, todos los días un 3%, varias veces a la semana un 8%, una vez a la semana un 7%. Si uno suma estas 3 categorías relativas a la semana, tiene un 18% de la población. Varias veces al mes está otro 17% de la población. Es decir, que estamos hablando casi, ¿no?, en este caso, de una mitad de la población que se está saltando, ¿no?, una comida al mes. Bueno, varias veces al mes,
¿no? Que sería la etapa semanal. Si uno suma, realmente una vez al mes encuentra mucho más. Es decir, se reporta allí claramente uno de lo que son las diferencias en el acceso a la alimentación en la familia venezolana. Cuando le preguntamos hacia el futuro, es una manera que siempre se utiliza en sociología para ver la percepción del presente. Si piensa que podrá cubrir sus gastos en los próximos 12 meses, la población, la mitad de la población, ¿no? Encuentra que poco más de la mitad de la población lo encuentra como bastante difícil o muy difícil, ¿no? Solamente un 11% de la población considera que podrá ser fácil o muy fácil para ellos, ¿no? Cubrir sus gastos en los próximos 2 meses. Y hay un 35% que está en el medio, que dice ni tan fácil ni tan difícil, y que, bueno, dependiendo de las circunstancias, se mueve entre uno y otro. Pero si uno ve esto con otro de los datos, y sobre todo con el dato de las comidas, podrá ver que, bueno, en ese ni tan fácil ni tan difícil, algunas de las personas de esas que lo consideras que no es ni tan fácil ni tan difícil, a lo mejor se saltan algunas comidas. Cuando vemos estos resultados a nivel de sexo, a nivel de género, no hay mayores diferencias. Sin embargo, es posible ver que las mujeres, en los casos más extremos, en los casos donde consideran que es muy difícil o más difícil, las mujeres tienden a reportar más esta categoría que los hombres. Es difícil realmente poder generar una interpretación. Este nivel leve puede ser porque las mujeres están encargadas realmente de los gastos del hogar y de la casa, y eso es la realidad dinámica de la dinámica familiar en Venezuela, y por eso es que lo reportan. Puede ser porque tienen menos vergüenza de los hombres en reportarlo. Quisimos saber luego cómo percibían las diferencias en los ingresos en la sociedad venezolana. Y preguntamos, ¿usted considera que la diferencia en ingresos en Venezuela es demasiado grande? ¿Son demasiado grandes? Un 75% de las personas consideró que en Venezuela sí, era demasiado grande la diferencia que se daba en los ingresos. Solamente un 17% consideró que estaba en desacuerdo, que no le parecía que eran muy grandes, ¿no? Como verán, un 8% no se manifestó. Ahora, cuando le preguntamos quién tiene la responsabilidad para reducir esa diferencia, y si el gobierno tenía un papel fundamental en reducir esa diferencia, ahí apareció nuevamente lo que es la respuesta, el reclamo al gobierno, la atribución de esa responsabilidad. El 69% de la población expresó que sí está de acuerdo, que era el gobierno que lo tenía. Interesante, un 19% dijo que estaba en desacuerdo, que no era allí, y un 12% que no. Igualmente preguntamos si el gobierno le correspondía proporcionar un nivel de vida decente a quienes están desempleados. Hablando de lo que es el seguro de desempleo que existe en muchas partes del mundo y que se dan como apoyo en muchos momentos, en muchas circunstancias, y que de alguna manera se generalizaron bastante también durante la pandemia del COVID. Vemos que el 75% mantiene un acuerdo y una responsabilidad en parte del gobierno. Cuando uno ve esta percepción que se tiene, encuentra que la percepción de la desigualdad social es similar en los géneros, pero la atribución de la responsabilidad del gobierno para reducir las diferencias es levemente mayor entre las mujeres que entre los hombres, a igual como habían sido las mujeres quienes habían percibido mayor las dificultades en la alimentación y en los ingresos en el hogar. Realmente quisimos saber también cómo las personas interpretaban los conflictos entre los grupos sociales que podían tenerse en el país. Estos conflictos
los dividimos en algunas categorías. Hay unas identidades de grupos sociales, que eran, por ejemplo, ricos y pobres, clase trabajadora, clase media, empresarios y trabajadores. Aquí las identidades de los grupos eran grupos sociales que correspondían a categorías sociales, ¿no? Y que la diferencia eran sobre esas identidades. Luego hay dos preguntas que tienen que ver con condiciones adscritas al individuo, ¿no? Ya no como una pertenencia a un grupo, sino a él mismo, y son entre los jóvenes y los viejos, ¿no? Entre los nacidos en Venezuela y los extranjeros, ¿no? Bueno, esto puede cambiar, no es tan adscrito como el sexo, o como jóvenes, o mutante como jóvenes y viejos, pero puede cambiar socialmente, pero igualmente es una categoría que no es social, no hay escogencia allí al respecto, ¿no? Y en tercer lugar, habían dos preguntas, una referida a las remesas, ¿no? Entre quienes reciben remesas y quienes no, y otra entre los enchufados desde el punto de vista político y el resto de los venezolanos. Eran tres categorías diferentes. Como podrán observar, los conflictos y los conflictos muy fuertes se observan claramente a un nivel medio entre los grupos sociales, disminuyen cuando las categorías son adscritas, jóvenes, viejos o nacidos en Venezuela, prácticamente desaparecen cuando se trata de las remesas y aumenta notablemente para ser el mayor nivel cuando se trata de las diferencias políticas en el país. O sea, las diferencias políticas en el país entre el gobierno, entre los enchufados, entre esa categoría social y el resto de los venezolanos, es donde se identifica un mayor, ¿no? un mayor nivel de conflictos. Y si en vez de ver lo que está en rojo como muy fuerte, conflictos muy fuertes, ven lo que está en azul turquesa, pueden observar que el menor porcentaje de personas que dijo que no había conflictos ninguno estaba en esta categoría. En todas las otras categorías, las remesas, a veces mayoritariamente no. Entre los casos de los jóvenes, pues la mitad de la población decía que no. Y en los otros grupos sociales se dividían, pues sí, entre los conflictos no muy fuertes y que no había conflictos, así se reducía notablemente. Cuando uno observa estos resultados a nivel de los sexos, ve aspectos interesantes. En las tres preguntas relativas a la percepción de los conflictos entre sectores sociales, se observó una diferencia de género, siendo las mujeres que encontraban que existía una intensidad mayor en los conflictos. Es decir, quienes decían que los conflictos eran muy fuertes, tendían a ser mujeres y no hombres, por encima de los hombres. Resultó llamativo esto, ¿no? De igual manera, en los conflictos derivados de las diferencias individuales, estas condiciones adscriptas como sexo y como nacionalidad, las mujeres mostraron también una percepción mayor de gravedad que los hombres. Igualmente, entre los conflictos muy fuertes, las mujeres dominaban, eran mayoría, eran más que los hombres, ¿no? Y cuando uno ve, ¿no? en los otros tipos de conflictos, ve que aunque la identificación de los conflictos entre quienes reciben y quienes no reciben remesas fue la menor de todos los conflictos estudiados, en los pocos casos que las personas, los entrevistados afirmaron que sí eran muy fuertes los conflictos, fue mayor el número de las mujeres que de los hombres. Aquí se repite lo mismo de las percepciones anteriores, ¿no? Sube un poco, ¿no? El porcentaje de mujeres. Sin embargo, el grupo que reporta que hay conflicto es muy inferior a todos los demás. Sin embargo, y llama la atención que en relación con el conflicto percibido entre las personas vinculadas al gobierno, los enchufados
y el venezolano común, ¿no? No se reportó conflicto, donde hubo mayor conflictividad. Un 34% de las personas decían que eran muy fuertes y solamente un 12% decían que no eran muy fuertes. En ese caso, no hubo diferencia de género. Es decir, de una manera por igual, hombres y mujeres consideran, ¿no? En el caso consideran que los conflictos eran muy fuertes, o consideraban que no había conflictos. Un 12%, en ese 12% que consideraba que el 9% también era igual los hombres y las mujeres. Bien, quisimos saber sobre las remesas familiares y sobre el papel de las remesas familiares, la recepción de las remesas familiares, porque las remesas familiares se han convertido en un elemento importante en el surgimiento de microdesigualdades en la sociedad, ¿no? Es decir, en los estratos sociales bajos, la clase trabajadora, la clase media, se encuentran diferencias importantes cuando una familia recibe remesas o cuando no recibe. Entonces quisimos estudiar un poco esto por la relevancia que tiene en la sociedad venezolana en la actualidad. Y digo en la actualidad porque este es un fenómeno absolutamente nuevo en la sociedad venezolana. En la primera década de este siglo y en las 5 décadas anteriores del siglo pasado, en Venezuela no existía recepción de remesas, lo que existía eran emisión de remesas. Eran los emigrantes extranjeros, españoles, italianos, portugueses, colombianos, dominicanos, haitianos, argentinos, chilenos, quienes llegaron a Venezuela y quienes enviaban remesas a sus familias. Esa situación lamentablemente cambió en la segunda década de este siglo y son los venezolanos y las familias venezolanas las que están recibiendo remesas del exterior. Quisimos saber entonces quiénes recibían y de dónde provenían esas remesas. Un 21% de la población, es decir, una quinta parte de la población que entrevistamos, recibía remesas de algún familiar que vivía fuera del país. De alguna manera, en esta quinta parte de esas familias, las remesas constituyen un elemento importante de la economía familiar. Quisimos saber quién se las enviaba. Y en la mitad de los casos, poco más de la mitad de los casos, eran los hijos o las hijas que habían emigrado. Esto es coherente porque prácticamente el 60% de la población que ha salido migrando en los últimos 5 años son jóvenes ubicados entre los 15 y los 29 años de edad. Y esta población ha dejado a sus padres en el país, en algunos casos ha dejado también a sus hijos, y entonces es la población que está enviando, ¿no? Sin embargo, hay otros, como podrán observar, hay otros familiares, en general también son hermanos, que envían las remesas, de una manera muy grande hermanos, pero también hay primos, hay ahijados, son diversas situaciones familiares, pero que es familia y donde hay un vínculo de esta naturaleza, en muchos casos filial, en otros casos muy familiar, pero que está, ¿no? Cuando uno observa con qué frecuencia las recibe, llama la atención que el 57% las recibe todos los meses. Es decir, que si nosotros asumimos que el 57% de este 21% que recibe remesas lo tiene todos los meses, estaríamos hablando de aproximadamente un 11% de la población de los hogares venezolanos que reciben una remesa todos los meses. Mensualmente reciben una remesa. Una décima parte de los hogares, una cantidad realmente importante. Por otro lado, encontramos que 26
por ciento lo recibe cada 3 meses, un 6% un 4% cada 6 meses, y un 13% dijo que de vez en cuando. Cuando uno observa los montos, encuentra que, bueno, la mitad está entre 50 y 100 dólares, la mitad de las remesas son montos pequeños, pero que tienen una gran significación en la economía familiar. Cuando hemos hecho estudios más detallados de esto, y más cualitativos, lo que uno encuentra es que estos 50 a 100 dólares que reciben las familias pueden significar la capacidad de consumir proteínas o de no consumir proteínas. Bueno, un 35%, menos de 50 dólares. Es decir, que si uno tiene esto, estamos hablando de un 82%, 83% que recibe menos de 100 dólares al mes, pero como le digo que es importante, y apenas un 17% recibe 100 o más dólares, más de 100 dólares al mes. Bueno, cuando uno observa esto sobre el sexo de los receptores, uno encuentra que hay un porcentaje levemente mayor de mujeres que de hombres que lo reciben. Que uno pueden ver los datos allí, ¿no? Es levemente mayor el de las mujeres que el de los hombres. Las explicaciones pueden ser muy variadas. En general, bueno, las mujeres declaran que sí lo reciben. A veces, incluso cuando hay una pareja, la mujer lo recibe, no lo recibe la madre, no lo recibe el padre. Hay muchos casos de mujeres solas y mujeres solteras o mujeres viudas, que son en esos casos los que la reciben. Es decir, hay algunas características de eso que puede explicar esta leve diferencia que se encuentra. Bien, preguntamos también, quisimos saber sobre la situación de la victimización en las familias, que es un estudio que regularmente hacemos en el Observatorio Venezolano de Violencia y que nos permiten tomarle el pulso a la situación de violencia en la sociedad desde la perspectiva subjetiva de las personas y no exclusivamente de lo que son otros tipos de reportes como los que podemos encontrar que se publican en la prensa nacional y en lo cual tenemos, como ustedes saben, o como algunos de ustedes podrán saber, tenemos un ojo continuo y semanal, ¿no? En la prensa, en los reportes de la prensa semanal en 15 estados del país, o cómo pueden suceder cuando hay denuncias y cuando nos encontramos con los delitos conocidos por la policía. En este caso, se le pregunta directamente a la familia, en el hogar, pregunta sobre él o sobre un otro familiar, y eso nos permite entonces calibrar, ¿no? con mayor certeza en un grupo importante de delitos. No en todos los delitos, pero en un grupo importante. Hacia un grupo importante de delitos si se logra captar. Igualmente, ahí entonces podemos ver cuál es el nivel de miedo o de conductas de inhibición que se han generado en las personas. Como ven, no se encontraron diferencias mayores entre hombres y mujeres víctimas, aunque en el reporte de otro miembro de la familia fue mayor entre las mujeres. Se fueron más mujeres las que las que reportaron que otro miembro de la familia había sido víctima, más que los hombres. Ahora, no coloqué la tabla aquí, pero cuando uno cruza, ¿no? Las personas que fueron víctimas, que declararon haber sido víctimas en los últimos 12 meses, y lo cruza con los hogares en los cuales nos dijeron que otro miembro del hogar había sido víctima de un delito también en esos 18 meses, encontramos que en el 38% de los hogares donde el entrevistado, él mismo, había sido víctima, ¿no? Había también otra persona en ese hogar que había sido víctima. Entonces era un hogar que era polivictimizado. Y eso indica un 39% de los hogares que tienen una situación particular en la violencia
y que puede indicar unos ciertos nichos de violencia que se mantienen en el país, por ciertas áreas, por ciertas circunstancias, en el cual algunos hogares tienden a ser más victimizados de otros, y resulta que, bueno, en el caso que solamente fue el individuo y que otra persona del hogar no, eso puede haber ocurrido muy distante, puede haber sido más azaroso. Cuando son dos o más casos allí, bien sea que ocurrió en el mismo momento, o bien sea que, como digo, hay un nicho, hay una circunstancia particular, social, ecológica, que lleva a que esas familias sean más victimizadas. Quiero preguntar también sobre el miedo, ¿no? Sobre el miedo que tienen las personas ante distintas circunstancias. Esta es una pregunta que fue desarrollada hace unas décadas, se repite la repetimos nosotros, sin lugar a dudas, en el Observatorio Venezolano de Violencia, en el Laboratorio de Ciencias Sociales, pero se repite también en otros países y con algunas leves variaciones también la repite tanto el Latinobarómetro como las encuestas que hace las universidades americanas, la POP, por ejemplo, repite algo similar, o Gallup también, que hace también esa pregunta en sus encuestas. Pero aquí hay un gradiente de distancia y de circunstancia. Miedo en la casa, miedo en la calle de su propia comunidad, miedo en otro lugar de la ciudad que no es su barrio, que no es su calle, ¿no? O miedo en el transporte público. Como ven, el miedo se expresa, sube en gradiente cuando más distante se está de la casa o del hogar. Sin embargo, llama la atención que hay miedo en el 50% de la población, en su casa. Si uno suma este 29 y un 20, estamos hablando de un 49%, ¿no? O sea que hay un elemento importante, ¿no? Y cuando uno ve en el caso del transporte público, uno observa que, bueno, hay solamente un 15% dice que no tiene miedo, ¿no? Muchos de ellos, porque esta encuesta, como saben, esto cubre todos los estratos sociales, algunos de ellos es sencillamente porque no usan el transporte público, ¿no? Entonces pudieran claramente no tener miedo, porque si hay una victimización muy diferente entre que utilizan el transporte privado y quienes utilizan el transporte público. Pero bueno, digamos que ahí hay una diferencia importante. Le preguntamos también, ¿no?, cuál es la percepción, ¿no?, de la violencia. Interesante, un 30% dijo que disminuyó. Este es un porcentaje superior al de las encuestas en los años anteriores, ¿no? Levemente superior, no es muy superior, pero levemente superior, que podía estar reportado alrededor del 20-25%, estaba en los años anteriores, llegó a estar, ahora está en el 30%, ¿no? Sin embargo, hay como ven, está dividido el país en tres partes, y hay una tercera parte que considera que sí aumentó la población. También preguntamos sobre si las personas a quienes habían sido víctimas de un delito se habían denunciado ante las autoridades o no. En este caso, la no denuncia fue del 56%. Esto es interesante porque se reduce un poco la no denuncia y aumenta la denuncia. Lo que había sido históricamente, el porcentaje histórico que teníamos en nuestros estudios, como también en las encuestas de victimización que había hecho el gobierno en la primera década de este siglo, estaba alrededor del 64%, 63%. Entonces, al menos en este estudio, hay un aumento en las denuncias que nos resultó interesante y llamativo. Fíjense que cuando vimos la diferencia por sexo entre si se denunció o no denunció, encontramos que hay un leve porcentaje mayor de hombres que sí denunciaron
a las mujeres que no denunciaron. Esto es interesante observarlo y observarlo más en detalle para mayores estudios porque puede indicar una relación distinta en términos de lo que es ir a una oficina de policía a denunciar un delito por parte de un hombre o de una mujer. Y sabemos por estudios cualitativos que hay una percepción en muchas mujeres que ir a hacer una denuncia en las oficinas públicas o en las oficinas de la policía muchas veces representa para ella una segunda victimización. Entonces, en algunos casos se abstienen de hacerlo. Sin embargo, esta es una pequeña muestra de algo que pueda tener relación con eso. Preguntamos también sobre si las personas habían limitado las horas o lugares donde iba de compras o donde salía a trabajar o trabajar. Esto las conductas de inhibición es una respuesta a la violencia y esa conducta de inhibición es una pérdida de libertad, es una respuesta de protección individual, pero es una pérdida de libertad. Bueno, y una pérdida económica también en algunos casos, como los lugares de trabajo, ¿no? O de estudio, ¿no? O una pérdida también en calidad de vida cuando se trata de diversión o de recreación. Como pueden observar allí, ¿no? Bueno, en el caso de los lugares de compras, casi la mitad de la población reportó que sí. En el caso de los lugares o horas de trabajo o estudio es inferior. Bueno, sabemos que esto siempre ocurre así porque, bueno, ahí no hay una libre escogencia, hay una obligación de ir a trabajar o de ir a estudiar. Sin embargo, un 38% declara que lo ha limitado, lo cual es interesante, ¿no? Y es importante, y es un daño importante para las personas. Se ha limitado los lugares de recreación, está igual los que lo dicen que sí o no. Y en cuanto a la necesidad de mudarse del lugar donde está, ¿no? Fue menor, solamente un 20% declaró, ¿no?, que sentía necesidad de mudarse del hogar. Sin embargo, no es poca cosa hablar que una quinta parte de los venezolanos siente deseo de mudarse del lugar donde está por causa de la violencia. Cuando uno observa esto y lo intenta analizar, o lo analiza por género, intenta por ver sexo, encuentra que la inhibición por temor a ser víctima afecta por igual a ambos géneros. Pero se encontró una leve diferencia en la necesidad de mudarse del lugar donde vive, que lo expresaron más las mujeres que los hombres. Sin embargo, en algunos casos, fíjense que encuentran más, son las mujeres las que dicen más, aunque es un porcentaje menor, ahí encuentra uno una diferencia importante a ese respecto. Bueno, finalmente nos dedicamos a ver cómo era la percepción que se tenía. Por mi parte me despido, profesor. Palabras finales. A la violencia, ¿no? Muchas gracias a todos por haber participado y por la interesante conversación que hemos distintos tipos de preguntas, en este caso sobre la policía. Y ojalá podamos simplemente actuar todos una expresión para una trabajar a las personas por una sociedad libre, creían, si estaban de acuerdo con la frase hombres y mujeres de la policía me protege de los delincuentes. 78% dijo que estaba en desacuerdo, es decir, que hay un desamparo total por parte de la población hacia los delincuentes, en el rol de la policía, de protegerlo a la población ante los delincuentes, que es una de las funciones fundamentales, centrales de la policía. Y cuando uno busca cómo califica el trabajo de la policía, uno encuentra que un 41% dice que es malo, muy malo, y un 47% dice que es regular. Es decir, aún aquellos que están en desacuerdo, que piensan que la policía no los protege, no se atrevieron del todo a decir que era completamente malo, sino lo consideraron regular. Si uno intenta analizar esto desde el punto de vista del género,
uno encuentra que por parte de quienes están muy de acuerdo, ¿no?, con que la policía no los protege, son mayoritariamente mujeres, y quienes piensan que los policías los protegen son mujeres. Llama la atención ese, levemente sí consideran las mujeres que la policía lo protege, en cambio los hombres son los que manifestaron estar más en desacuerdo, consideraban que no los protegían. Aquí hay también un cierto comportamiento de género por parte de los funcionarios policiales hacia los hombres, que tienden a ser mucho más agresivos, mucho más violentos frente a los hombres, ¿no? Mucho más desconfiados. Con razón o sin razón de la policía, no lo vamos a evaluar en este momento, pero tienden a actuar de una manera diferente también entre los hombres y las mujeres, y algo de la cultura machista también por parte de los propios policías, que consideran que las mujeres deben protegerla, a las mujeres deben protegerla más que a los hombres. En cuanto a las respuestas violentas a la violencia, hicimos 3 preguntas, ¿no? Una, le preguntamos a las personas si tendrían un arma de fuego para su protección. Una quinta parte de la población dijo que sí, que sí estaría dispuesto y sí tendría un arma dispuesto para la población. Le preguntamos en general cómo evaluaban, cómo calificaban la gestión del gobierno. Se repite lo de la gestión de la policía, un 48%, mala, muy mala, un 40% regular, y solo un 12% lo considera que es bueno. Muchas veces cuando hace este cruce de esto, uno encuentra, bueno, un sesgo social y un sesgo político, de ideología, de tendencia política muy clara en algunas de estas respuestas. Preguntamos también si creía que la presencia militar en las calles le parecía necesaria para controlar la violencia. De una manera muy interesante, la mitad de la población, poco más de la mitad de la población, dijo que sí. Cuando nosotros vemos estos resultados, ¿no?, llama la atención, ¿no?, que en la quinta parte de la población que manifestó que estaría dispuesto a tener un arma de fuego para defenderse, se encontró una marcada diferencia de género. Fueron los hombres quienes mayoritariamente expresaron esa voluntad. Sin embargo, cuando uno ve, ¿no?, entra en detalle de esto, ve que llama la atención que de todos modos un 32% de la población, de aquellos que dijeron que sí, eran mujeres. Sí, 2/3 partes que buscaban tener un arma eran hombres, pero 1/3 parte eran mujeres. En relación a la presencia militar en las calles, llamó la atención que no hubo diferencias entre hombres y mujeres. O sea, tanto los hombres como las mujeres lo aprobaban o desaprobaban la idea de la presencia militar en las calles para controlar el país. Una respuesta, un nivel de aprobación a la presencia militar en las calles que resulta extraña, llamativa, porque uno sabe la poca eficacia que en momentos puede tener, pero también se sabe que esa presencia ostentosa transmite una cierta idea de seguridad en las personas, aunque puede decirse en un momento le tienen tanto miedo a los hombres, tanto miedo a los delincuentes como a los propios militares. Bien, algunas conclusiones generales que uno puede sacar, y rápidamente termino para no alargarme mal. Uno puede en primer lugar concluir que hay un rechazo generalizado al comportamiento violento entre las parejas. Al parecer se ha constituido en el país una importante cultura de rechazo a la violencia de género. En segundo lugar, se tiende a justificar más las actuaciones violentas de las mujeres hacia los hombres o hacia otras mujeres que las de los hombres. Uno puede interpretar estas diferencias como que esas respuestas, esas actuaciones violentas de las mujeres significan o responden a una actitud defensiva, son una respuesta defensiva de la mujer. No hay diferencia significativa de género en cuanto a la victimización.
En cuanto al temor a ser víctima de la violencia, hay un mayor miedo reconocido entre las mujeres que entre los hombres. Sin embargo, cuando se refieren a los comportamientos de inhibición, no hay diferencias. Es decir, los hombres dicen que tienen menos miedo, pero cuando se trata del comportamiento de inhibición, no hay diferencias entre los hombres y las mujeres. Por lo cual uno puede pensar que los hombres no reconocen el miedo sentido, porque uno pudiera pensar que sería más coherente que si los hombres dicen sentir miedo, pudieran tener menos inhibición. Y no es así. No hay diferencia de inhibición entre hombres y mujeres, pero sí hay diferencias en el miedo, con lo cual pudiera uno intentar hipotetizar que hay algo allí en el comportamiento de los hombres y un comportamiento de la masculinidad de no aceptar el miedo. En segundo lugar, podemos decir que hay una percepción de mayor desigualdad social y de empobrecimiento generalizado en toda la población. La desigualdad social afecta a hombres y a mujeres por igual, aunque hay un mayor reconocimiento de las urgencias alimenticias, de la familia, de los ingresos, por parte de las mujeres que por parte de los hombres. Las mujeres también perciben los conflictos entre los grupos sociales del país con mayor intensidad que los hombres. Tanto los conflictos entre identidades de grupos sociales, que las califican como fuertes en el caso de ricos pobres, trabajadores y empresarios, como en el conflicto, de una manera menor, los conflictos son menores, ¿no? Son moderados, los conflictos entre las diferencias individuales, como derivados del sexo, de la nacionalidad, pero mucho mayores cuando se trata del conflicto político entre los vinculados al gobierno y la población. Las desigualdades en entre las remesas familiares no son fuentes de conflicto social. Y en tercer y último lugar, uno puede concluir que se mantiene la cultura machista del honor en cuanto al uso de la violencia para no perder el respeto entre los hombres y en la sociedad en general, pero que las mujeres apoyan más este tipo de comportamiento que los hombres. Lo cual puede interpretarse como una presencia de la que es la cultura machista entre las mujeres, pero también puede interpretarse de manera más racional como un mecanismo de defensa familiar que puede representar la actuación y la respuesta violenta del hombre en los medios hostiles. En los medios hostiles en los cuales pueden ellos estar viviendo. En segundo término, se justifica más a la violencia cuando se trata de la defensa de la familia a cuando se refiere a la defensa de la casa como propiedad. Y en tercer lugar, y último, se mantiene la cultura de las armas en los hombres, aunque llama la atención también que una tercera parte de los dispuestos a portar las armas sean mujeres. Bueno, muchas gracias. Esto era lo que quería presentarles como reporte de la Encuesta Nacional de Violencia, Desigualdad y Género en Venezuela. Excelente disertación, creo que los comentarios fueron excelentes, además de las preguntas muy acertadas, donde más allá de la presentación se exploraron otras experiencias que tiene el profesor dentro de su haber de investigador. Aquí alguien pregunta por la presentación. Sí, las presentaciones las vamos a compartir más adelante y esta presentación en particular va a estar en el canal de YouTube del Observatorio Venezolano de Violencia. Entonces, bueno, por mi parte me despido, profesor. ¿Palabras finales? No, muchas gracias a todos por haber participado y por la interesante conversación que hemos podido tener esta mañana. Bueno, y ojalá podamos actuar todos cada vez más para trabajar, ¿no? Por una sociedad libre de violencia entre hombres y mujeres. Amén. Feliz tarde a todos. Saludos.